Si yo les digo a ustedes, defíname por favor un ejemplo de interacción de capas adyacentes en el mismo computador. O defíname un ejemplo de interacción de la misma capa en computadores diferentes. Y ustedes van a decir, ¿ah? ¿De qué me estaban hablando? Estas preguntas son habituales. Un ejemplo de interacción de capas adyacentes en el mismo computador viene a ser, por ejemplo, lo que sucede entre aplicación y presentación, o por ejemplo, lo que sucede entre transporte y red. Son capas adyacentes, son capas que están unas conectadas con otras. Por lo tanto, existe comunicación directa entre esas mismas capas, ¿ya? Así que, por favor, cuando le hagan este tipo de preguntas, ustedes simplemente analicen, analicen primero qué es lo que están preguntando y piensen un poco antes de seguir con la siguiente pregunta. La capa adyacente viene a ser una de estas. Y la misma capa en el computador diferente, bueno, viene a ser naturalmente que la interacción de, por ejemplo, la capa de transporte de un computador con la capa de transporte de otro. ¿Vale? Así que, ojo con eso, por eso le puse importante aquí. Es muy importante que ustedes piensen en ese tipo de información. Lo que tienen aquí es la representación real de lo que ocurre cuando se quieren transmitir datos. Todos los software, las aplicaciones que generan datos parten agregando sus datos de manera, eh, podemos decirlo, de manera íntegra. Y esos son los datos que a nosotros nos van a interesar enviar por la red. Es decir, la capa de aplicación es la que genera esos datos. Que puede ser, por ejemplo, una consulta a un sitio web, puede ser un envío de un correo electrónico, puede ser también un video online, streaming como el que ustedes están viendo en este momento. Todo ese tipo de ejemplos son datos que generan las aplicaciones. Pero igual que en nuestro ejemplo de la carta, eh, voy a tratar de ser un poco más artista. Y aquí está nuestra carta, ¿cierto? Nuestro papel de escrito. Y eso viene a ser lo mismo que la capa los datos generados por la capa de aplicación. Recuerden que en esta carta también tiene que haber un acuerdo respecto a cómo sabe el receptor y el emisor de que los datos están en español. Y eso lo hacía ¿qué capa? Bueno, la capa era la capa de presentación. Y en el modelo OSI, si ustedes recuerdan, vamos a volver un poco aquí, el modelo OSI era una capa individual, sola, pero eso después se fusionó en la capa de aplicación. Entonces, en nuestro ejemplo, el concepto de codificación ya va integrado dentro de los datos generados por la capa de aplicación. Bueno, estos datos no pueden ir a ninguna parte porque al igual que la carta, si yo solamente la escribo en un papel, mágicamente no va a llegar al destino. Tengo que agregarle más información. Y este proceso se conoce como encapsulación, porque los datos de aplicación se toman y van a ir siendo enviados desde la capa superior hacia las capas inferiores, y cada una de las capas va a agregar un componente, como podemos ver acá, que nosotros lo vamos a llamar encabezado o header. El encabezado o header que se agrega en la capa de transporte contiene información relativa al protocolo correspondiente a transporte que vamos a ver mucho más adelante. En este ejemplo se eligió un encabezado de tipo TCP. Entonces tenemos la data más TCP. ¿Bien? Luego, cuando la capa de transporte ya generó sus datos, va hacia la capa adyacente, recuerdan lo que les decía hace un poco de minutos atrás, la capa adyacente que viene a ser la capa de internet, y al
a los datos generados anteriormente, al segmento agregado anteriormente, se le va a agregar un nuevo encabezado, un nuevo header, que es un encabezado de capa 3. En este caso, un encabezado con la información de direccionamiento IP. Existe el concepto de Protocol Data Unit, que también esto es muy importante que lo recuerden para su examen. Protocol Data Unit. ¿Qué es esto? Unit. Las PDU es la información que se genera en cada capa antes de que los datos sean transmitidos finalmente. Entonces, vamos a tener que en las tres capas que corresponden a la capa de aplicación del modelo TCP/IP, las tres capas del modelo OSI, es decir, sesión, presentación y aplicación, tienen una PDU que se llama data, justamente como aparece aquí. Entonces, las tres capas tienen una PDU que se llama data. Luego, cuando la capa de transporte agrega su información, agrega su encabezado de transporte, la data ya no se denomina como tal, sino que recibe el nombre de segmento. Segmento. Esto es un segmento TCP. Y por favor, recuerden lo siguiente. En el caso de que la capa de transporte haya escogido un segmento TCP, un encabezado TCP quiero decir, la PDU va a pasar a llamarse segmento. Pero si este encabezado fuese UDP, ya no se llamaría segmento, sino que se llamaría datagrama. Para seguir con nuestro ejemplo lo vamos a dejar así, pero era una explicación que valía la pena recordar. De todas maneras vamos a profundizar eso cuando revisemos la capa de transporte más adelante. Pues bien, tenemos nuestro segmento que corresponde a la data de aplicación más un encabezado de transporte. Si a ese segmento que está aquí le agregamos un encabezado de red, vamos a tener una PDU que se llama paquete. Es por eso que siempre uno se refiere a los paquetes IP y no a los segmentos IP. Porque los segmentos vienen a ser capa de transporte. Los segmentos no tienen información IP. Solamente un paquete tiene información IP. Y finalmente, el proceso de encapsulación realmente comienza aquí, en este punto, porque recuerden que esto está desde arriba hacia abajo, ¿cierto? La capa de aplicación tomó sus datos, luego transporte agregó su encabezado, generando un segmento. A ese segmento se le agregó otra información extra para formar un paquete. Y ahora lo que sucede es que se va a tomar el mismo paquete, aquí, y se va a encapsular dentro de una trama. Trama o frame, si lo prefieren en inglés. Y esta es la información de la capa 2, Layer 2 o Layer 2 o capa 2 como ustedes quieran. ¿Ya? La capa 2 tiene una PDU que se llama trama. ¿En qué consiste la trama? Consiste en tomar el paquete IP y agregar la información delante y atrás. En palabras técnicas sería un encabezado y un trailer, como aparece aquí, data link header, data link trailer. Y lo que va a permitir que luego esta trama se convierta a ceros y unos para ser enviados por la red física. ¿Bien? Entonces, la capa de aplicación, sesión y presentación tiene una PDU que se llama data. La capa de transporte tiene una PDU que se llama segmento. La capa de red tiene una PDU que se llama paquete. La capa de enlace de datos o capa 2 tiene una PDU que se llama trama o frame, si lo prefieren en inglés. Y todo esto finalmente tiene que ser pasado a código binario para poder ser transmitido por el medio físico, ya sea en función de ondas electromagnéticas o pulsos de luz, si es que es una fibra óptica. Y esto se denomina bits. Es decir, la PDU
de la capa física se llama bits. El proceso de encapsulación entonces consiste, o lo podemos explicar de una manera muy simple, como tomar creo que lo voy a hacer mejor ahí. Vamos a tomar un paquete IP y lo vamos a encapsular dentro de una trama. Esto es exactamente lo mismo que tomar un paquete IP y guardarlo dentro de una caja que se llama trama. Esa trama nos va a permitir a nosotros movernos por la capa 2, por una red local. Cuando los datos sean transmitidos a la red, es decir, aquí salgan por la tarjeta de red del computador, sean transmitidos en función de ceros y unos, ustedes van a tener una secuencia gigante de miles de bits, mucho más de lo que puedo dibujar aquí, ¿cierto? Pero del total de estos bits, probablemente un porcentaje muy pequeño corresponda solamente a nuestros datos útiles, que son los que queremos enviar en un principio. Y todos los demás bits puede ser que correspondan a datos de control, que necesariamente deben ser agregados para poder exitosamente transferir hacia Internet.